Constitución. Y desde esa perspectiva, esta noción, como les digo, es una noción dinámica, evolutiva. De hecho, en un principio, la noción que prima es la noción de Estado liberal de derecho, es decir, donde quiero que el Estado, ¿verdad?, realice lo mínimo posible. ¿Por qué? Porque le tengo miedo. Repito, venimos saliendo, ¿verdad?, de las monarquías absolutas, de los gobiernos despóticos, de los estados de policía, absolutistas, y por lo tanto yo quiero que la intervención del Estado sea el mínimo posible. Quiero dejar al Estado muy regulado y muy limitado, porque quiero impulsar el individualismo, los derechos de las personas, la actividad privada. Pero ya en tránsito, ¿verdad?, nos encontramos con una noción distinta, como es el Estado social de derecho. Es decir, bueno, nos damos cuenta de que el Estado tiene que asumir también ciertas tareas desde el punto de vista de la satisfacción de ciertas necesidades de la ciudadanía. Tiene que mejorar, ¿verdad?, el nivel de vida de los habitantes. Y así entonces comienza el Estado a desempeñar un rol desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista habitacional, desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista de la seguridad social. Y finalmente llegamos a una noción de Estado social y democrático de derecho, donde también, ¿verdad?, juegan un papel importantísimo eh, los derechos y libertades de carácter políticos. Ya estoy hablando del derecho a sufragio, del derecho a optar a cargos de elección popular, del derecho a ser parte de mesas receptoras de sufragio, etcétera. Y que es la noción más moderna, que nosotros hoy día hablamos, ¿verdad?, de Estado constitucional y democrático de derecho. Pero es una noción evolutiva. Ahora, desde el punto de vista teórico, ¿qué es lo que nos permite detectar la existencia, o en su caso, la inexistencia de un Estado de Derecho? Bueno, ciertos principios, ciertas instituciones. Ejemplo, la existencia de un orden jerárquico normativo. La existencia de un orden jerárquico de las normas, ¿verdad?, a cuya cabeza nosotros hoy día encontramos la Constitución política, es una manifestación de la existencia de un Estado democrático y constitucional de derecho, donde obviamente las normas inferiores deben respetar, tanto en la forma como en el fondo, las normas superiores. Es esta teoría, ¿verdad?, de Hans Kelsen en cuanto a la pirámide normativa. En segundo lugar, podríamos decir, bueno, así como se establece un sistema, ¿verdad?, ordenado de fuentes jerárquicamente, es también importante en un Estado de Derecho la existencia de un sistema de control de constitucionalidad de normas. No basta simplemente con decir la Constitución es la norma superior, ¿verdad? Luego están los preceptos legales, luego los preceptos reglamentarios, si es que no tengo mecanismos para velar de que efectivamente esas normas infraconstitucionales se efectivamente respeten, bien digo, la norma superior. Otra manifestación de la existencia de un Estado de Derecho, estimados alumnos, es el reconocimiento del principio de separación de poderes o la distribución de funciones en órganos diferenciados. Es clave en un Estado democrático y constitucional de derecho el que los poderes se encuentren separados, en órganos diferenciados, ¿verdad? No sería posible hablar de Estado de Derecho si es que todos los poderes estuvieran en manos de una única autoridad. Ahí estaríamos frente a un absolutismo. Otro institución, otro principio clave es el reconocimiento del principio de juridicidad, es decir, el principio de legalidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que todos los órganos del Estado, todos sus organismos, deben someter su actividad a derecho, deben actuar conforme a lo que el ordenamiento jurídico establece. ¿Qué más podríamos agregar? Bueno, otro principio clave para hablar de un Estado de Derecho es el reconocimiento y aseguramiento, tutela, de los derechos fundamentales, de estos derechos inalienables, imprescriptibles, inherentes a la persona humana. Podríamos agregar también
el reconocimiento de un principio de responsabilidad, es decir, no es tolerable, no sería admisible hablar de un Estado democrático y constitucional de derecho donde los poderes públicos, los titulares de las funciones públicas, fueran irresponsables en el ejercicio de sus atribuciones. Hay responsabilidad, ¿verdad? Y finalmente yo les diría que también es un elemento indiciario de la existencia de un Estado de Derecho el reconocimiento y establecimiento de un sistema de acciones o de mecanismos de reclamación contra decisiones del poder público. O sea, el que se me permita y se me reconozcan acciones, mecanismos, instrumentos para poder reclamar cuando yo estimo que una decisión de un órgano público ha afectado mis derechos. Eso desde el punto de vista dogmático. Ahora la pregunta que les hago a ustedes es, bueno, ¿existe en Chile un Estado de Derecho? Y si la respuesta es afirmativa, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde podemos nosotros visualizar ese Estado de Derecho en términos generales? A ver, ¿alguien se atreve? ¿Existe en Chile Estado de Derecho? ¿No? ¿Y por qué? ¿Dónde? Sí, existe en Chile Con la Estado de misma Derecho. constitución. Bueno, Nicole me está diciendo que sí existe. Termina Nicole y después le damos la palabra a Javier. No, sí, yo decía que sí existe en Chile Estado de Derecho, que está reconocido por la Constitución y se puede ver dentro de sus propios principios que hay en Chile un Estado de Derecho, como los Ya. principios de separación de los poderes, principio de supremacía constitucional, eh, principio pro persona, etc. Bien, bien, Nicole. ¿Quiere complementar algo, Javiera? O... No, iba a decir básicamente lo mismo en el artículo 6 y 7, donde los organismos tienen que someterse a la Constitución. Perfecto, perfecto. Exactamente, nosotros podríamos decir que en Chile sí existe, ¿verdad? Ese Estado democrático y constitucional de derecho y podemos desprender efectivamente de las normas constitucionales. En concreto, podríamos hablar del capítulo 1, ¿verdad? De bases de la institucionalidad. Ahí tenemos varias normas claves que nos demuestran la existencia de ese Estado democrático y constitucional de derecho. Tenemos el artículo primero, por ejemplo, que reconoce los principios y valores constitucionales bajo los cuales se articula el Estado, la sociedad, etcétera. Muy importante también el artículo cuarto, en cuanto se reconoce que Chile es una república, es decir, no es una monarquía, es una república y es democrática. Es decir, no es autocrática. En Chile no existe un totalitarismo ni un autoritarismo, sino que una democracia, ¿verdad? También importante el artículo quinto, específicamente en su inciso segundo, en cuanto reconoce como un límite al ejercicio de la soberanía de este poder estatal, justamente el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Y también finalmente, como bien lo decía Javiera, bueno, el artículo 6 y 7 es clave, ¿verdad? El artículo 6 en cuanto establece que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella y garantizar el orden institucional de la República. Luego agrega que los preceptos de esta Constitución obligan a toda persona, institución o grupo. Y finalmente se nos dice que la infracción de esta norma generará las sanciones y responsabilidades que determine la ley. Y por su parte, el artículo 7 nos dice que los órganos del Estado actúan válidamente, previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescribe la ley, para luego agregar que ninguna magistratura, ninguna persona, ni grupo de personas pueden atribuirse ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, es decir, ni aunque el mundo se está acabando, otra autoridad o derechos que los que expresamente le hubieran sido conferidos en virtud de la Constitución o las leyes. Y remata ese artículo diciéndonos que todo acto en contravención a este artículo es nulo y generará las sanciones y responsabilidades que determine la ley. O sea, ahí tenemos en lo medular, en términos positivos, de norma, el reconocimiento del Estado de Derecho en Chile. Ahora, revisemos un poquito qué principios tenemos entonces en esas normas, ¿verdad? Por ahí alguien decía, creo que fue Javiera, decía supremacía constitucional, claro.
La Constitución Política de la República, de conformidad a lo establecido en el artículo 6º, inciso primero, es la norma de superior jerarquía dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Y esa supremacía constitucional juega en dos dimensiones. Por un lado, ¿verdad?, en cuanto todos, sociedad política, sociedad civil, todos debemos someternos, ¿verdad?, a lo que la Constitución establece en nuestra actividad, en nuestro diario vivir. Y la segunda dimensión es que la Constitución es la norma de superior rango dentro de nuestro sistema normativo, dentro de nuestra pirámide normativa. Y por lo tanto, las normas inferiores deben necesariamente respetarla tanto en la forma, en su proceso de creación, de gestación, como en el fondo. O sea, deben respetar esos valores y principios constitucionales. Y esta segunda dimensión implica entonces también reconocer un principio de jerarquía normativa. Si los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, por lo tanto, entonces existe una jerarquía normativa: Constitución Política de la República, normas o preceptos legales, normas o preceptos reglamentarios, etc. Y la norma superior es la que reconoce a la norma inferior y le da fuerza obligatoria, fuerza vinculante, en la medida de que esa norma inferior respete, ¿verdad?, la forma y fondo de la norma superior. Eso es jerarquía normativa, que deriva de la supremacía constitucional. Podríamos agregar que otro principio que se deriva de ello es el principio de interpretación conforme a la Constitución. Claro, si las normas infraconstitucionales obligan en la medida de que estén conforme a la Constitución, es lógico, ¿verdad?, de que esas normas deban ser interpretadas según lo que la Constitución establece, con la lupa de esos principios y valores constitucionales. Yo debo interpretar una norma legal, una norma reglamentaria, a la luz de esos principios y valores constitucionales. Y eso es interpretación conforme a la Constitución. Todo eso deriva del inciso primero del artículo 6º. Luego se nos dice que los preceptos de esta Constitución obligan a toda persona, institución o grupo. O sea, obligan a todos. Órganos del Estado, titulares de las funciones públicas, a cada uno de nosotros, a todos los grupos, a todas las instituciones públicas, privadas, da lo mismo. Esto es el principio de vinculación directa a la Constitución, o principio de eficacia bilateral de la Constitución. Una norma tremendamente importante, muchachos, porque en definitiva, esta norma implica que la norma constitucional es obligatoria, es norma jurídica. Alguien dirá, bueno, pero eso es obvio. No, no es tan obvio si ustedes consideran que una disposición como esta no estaba en la Carta del 25. Y por ello es que muchas normas de la Carta del 25 nunca tuvieron aplicación. Quedaron como un programa, pues por eso digo norma programática, como un programa, como una idea del constituyente que debía ser con posterioridad desarrollada por los poderes constituidos. Entonces la Carta del 25 responde a una lógica distinta a la Constitución del 80, donde cada una de sus normas son obligatorias. ¿El principio de separación de poderes aparece explícitamente reconocido en la Constitución vigente? No, no explícitamente, pero sí implícitamente. Sí, implícitamente. Por ejemplo, desde el momento en que en capítulos separados se regula capítulo 4, gobierno, capítulo 5, Congreso Nacional, capítulo 6, ¿verdad?, Poder Judicial. O sea, nosotros a lo largo del texto constitucional vemos cómo, ¿verdad?, se van asignando las atribuciones a organismos diferenciados, a poderes del Estado distintos. Vámonos al artículo 7, ¿qué tenemos ahí? El principio de juridicidad, principio de legalidad. Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Y fíjense ustedes que ninguna magistratura, ninguna persona, ni grupo de personas puede atribuirse otra autoridad o derechos
que aquellos que le hubieran sido conferidos expresamente por la Constitución y las leyes. Es decir, los órganos públicos, administrativos, solo pueden actuar en la medida que la Constitución o la ley les confiera una habilitación previa y expresa. Eso es legalidad, eso es juridicidad. Recuerden ustedes que en el derecho público solamente puede hacerse aquello para lo cual se está expresamente facultado, a diferencia del derecho privado, donde nosotros, ¿verdad?, hacemos todo aquello que no se nos prohíbe. O sea, son dimensiones naturalmente distintas, ¿o no? Bueno, y se reconoce un principio de responsabilidad, claro, en los artículos 6º y 7º, incisos finales. Artículo 6. La infracción de esta norma generará las sanciones y responsabilidades que determine la ley. Responsabilidades. Artículo 7. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y generará las sanciones y responsabilidades que determine la ley. Ahí está el principio de responsabilidad, que es clave. Se reconocen y se protegen los derechos fundamentales, los derechos humanos, los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana también. En el artículo 5º, inciso 2, ya lo decíamos, ¿verdad? Ahí se reconoce como un límite al ejercicio de la soberanía precisamente esos derechos esenciales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Podríamos finalmente incluso aludir a que la Constitución reconoce como antijurídico no solamente aquello que es ilegal, no solamente aquello que contraviene directamente una norma positiva, sino que también reconoce como antijurídico lo arbitrario. La arbitrariedad es un concepto que está presente a lo largo del texto constitucional. Y lo arbitrario es lo irracional, lo caprichoso, lo inmotivado, aquello que es guiado simplemente por el instinto. Y eso también, ¿verdad?, es constitutivo de la antijuridicidad de nuestra Constitución. Todas estas reglas, todos estos principios, muchachos, deben ser obviamente observados, respetados debidamente por la administración del Estado en su actividad, en el desarrollo de sus funciones, porque es parte del Estado. ¿Ok? ¿Alguna duda o consulta respecto a este punto? ¿No? Parece que no. Bien. Vamos a un punto siguiente, por favor. La pregunta que deberíamos formular en este punto siguiente es, ¿el derecho administrativo es derecho privado o es derecho público? Y eso nos lleva entonces a referirnos a esta gran clasificación del derecho, entre derecho privado y derecho público. Fíjense ustedes que esta clasificación y en general, las clasificaciones suelen ser bastante criticadas por la doctrina, porque se dice que no son exactas, no son muy precisas. Por ejemplo, en el caso del derecho del trabajo, mucho se ha discutido si el derecho del trabajo es público, es privado. Claro, parece que es privado porque regula relaciones entre privados, pero otros dicen, no, mire, es público porque contiene normas de orden público que son irrenunciables para las partes. Bueno, pero siempre se ha discutido. Y eso nos demuestra, ¿verdad?, que a veces las clasificaciones no son del todo exactas. Pero nos sirve sin duda para efectos pedagógicos, ¿ya? Y por lo tanto, para preguntarnos acerca de si el derecho administrativo es público o es privado, la pregunta es qué criterios son los que me permiten efectuar la diferencia. Yo le diría que hay 3 criterios. 1, el preponderante interés jurídico que se tutela. El preponderante interés jurídico que se tutela. En segundo lugar, los sujetos de las relaciones. Y en tercer lugar, la calidad en que actúan esos sujetos. Ojo, tengo que aplicar los 3 criterios de manera conjunta. A veces uno de ellos no me sirve para dar la respuesta de si estamos frente a derecho público o derecho privado. Pensemos, el derecho privado obviamente tutela un interés preponderantemente particular, privado, ¿verdad? Ahí está el derecho civil, está el derecho comercial.
En cambio, el derecho público tutela un interés preponderantemente colectivo, general. Ya no me interesa el interés individual, me interesa el interés de la colectividad. Y ahí tenemos el derecho constitucional, el derecho penal, obviamente el derecho administrativo, ¿cierto? Segundo, los sujetos que actúan, claro. En derecho privado, por regla generalísima, actúan personas naturales o jurídicas de derecho privado, particulares. En cambio, en derecho público, ¿verdad? Vamos a encontrar sujetos públicos, sujetos de derecho público, personas jurídicas de derecho público, organismos del Estado. Pero claro, también es posible, en determinadas situaciones, que un organismo público actúe, ¿verdad?, regido por el derecho privado. Y por eso es importante el tercer criterio. Bueno, pero ¿en qué calidad se actúa? Y obviamente la actuación de un organismo público va a quedar sujeta al derecho público en la medida de que actúe en cuanto órgano estatal, revestido de poder soberano, es decir, de potestades públicas. Me explico, muchachos. Ejemplo. Siempre doy el mismo ejemplo porque es bastante gráfico. El año 2010, como ustedes recordarán, en el mes de febrero, un megaterremoto que afectó fundamentalmente a la zona comprendida entre Talca y Concepción, ¿verdad? El epicentro fue aquí en Copquecura, que está sector costero de la séptima región, casi en el límite con la región del Biobío. Muchos servicios públicos perdieron sus inmuebles producto de ese sismo. Y adivinen lo que tuvieron que hacer entonces no al día siguiente, porque esto fue en la madrugada, un día sábado, o sea, esto fue entonces eh, día lunes siguiente, ¿verdad? Lo primero que tuvieron que hacer es salir a buscar inmuebles para poder instalarse y seguir funcionando, seguir operando. Obviamente esos contratos de arrendamiento que celebraban con Juan Pérez, que era el dueño de un inmueble que estaba operativo para poder funcionar, esos contratos de arrendamiento obviamente quedan regidos por el privado, ¿verdad? ¿Por qué? Ah, porque ahí el órgano está actuando como podría actuar un particular cualquiera. No está actuando como un órgano revestido de potestades públicas. Distinto, por ejemplo, es el caso del carabinero que me levanta la mano cuando yo voy circulando en mi vehículo motorizado para que detenga el tránsito. Obviamente ahí está actuando como autoridad, como órgano del Estado, como en ejercicio de una potestad pública. O lo mismo en el caso, ¿verdad?, de la inspección del trabajo, que constituye mi establecimiento comercial y en definitiva me termina sancionando por incumplimiento de la legislación laboral. Nuevamente, en ese caso, ese órgano obviamente está actuando, ¿verdad?, como órgano dotado de potestad pública, regido por el derecho público. Ustedes ya podrán entonces comprender que el derecho administrativo es parte del derecho público, es parte del derecho público. Tiene un preponderante interés público o general a tutelar. Los sujetos de las relaciones, siempre, uno de los sujetos al menos, van a ser organismos públicos administrativos, y obviamente a medida de que actúe ese órgano administrativo como órgano dotado de potestad pública, como órgano estatal. ¿Por qué es importante esto? Porque fíjense ustedes que la relación jurídica en el ámbito del derecho privado es sustancialmente distinto a la relación jurídica del ámbito del derecho público. La relación jurídica en el ámbito del derecho privado, estimados estudiantes, se da en un plano de igualdad. Es decir, se nos mira como iguales, aunque no lo seamos. No importa. Porque lo que hay ahí en el fondo, en ese negocio jurídico, es la satisfacción de intereses personales, individuales, particulares. ¿Verdad? Yo satisfago mi interés particular y usted satisface su interés particular. Y por eso la relación es un plano de igualdad. Y podemos hacer todo aquello, perdón, podemos hacer todo aquello que no se nos prohíbe. En cambio, la relación en el derecho público es totalmente contraria, la relación jurídica, porque es una relación de desigualdad, o si ustedes quieren, de superioridad.
del Estado en relación a los particulares. Es una relación de supraordenación. Oiga, profesor, pero ¿cómo es posible que los organismos estatales tengan este privilegio, esta prerrogativa? La Constitución asegura la igualdad ante la ley, que en Chile no hay grupo ni clase privilegiada. Bueno, esa desigualdad está legitimada constitucionalmente, muchachos, porque a diferencia de nosotros los particulares, el Estado se preocupa ¿de qué? De satisfacer un interés general, un interés público. Bueno, ese interés público, ese interés general que es valioso de satisfacer, es precisamente lo que justifica la existencia de la administración del Estado. Y es lo que legitima constitucionalmente que el Estado se imponga a nosotros en ese plano de superioridad. Por eso es que la regla general es que mientras en el derecho privado las relaciones son contractuales, en el derecho público son unilaterales, es decir, la administración actúa a través de actos unilaterales de voluntad. Me impone la decisión, me cursa la multa, me otorga la subvención, me da una orden, me da una autorización, me da una aprobación, me expropia mi casa. Todos actos administrativos unilaterales. Y muy excepcionalmente, ¿verdad?, actúa por vía bilateral a través de los contratos administrativos, pero es la vía excepcional de actuación. Ahora, oiga, profesor, pero es que esto igualmente es un peligro, porque en definitiva el Estado podría ser abusivo en el ejercicio de sus potestades. Bueno, ahí precisamente es por ello que el contrapeso a esto es el principio de juridicidad. Usted, Estado, solamente puede hacer aquello para lo cual se encuentra expresamente facultado por la Constitución o por la ley. ¿Se entiende, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No, profe. Gracias, Isabel. ¿Nadie? ¿No? Profesor, ¿Sí, Nicole? ¿existe algún ejemplo en el cual se haya acusado al Estado de estar actuando como particular, aunque haya seguido lo que le dice la Constitución? Como que en realidad no se está tratando de aprovecharse de la Constitución para hacer algo de un particular. No sé si le logro entender bien la pregunta, pero usted me dice, ¿existe alguna situación en la cual el Estado, aprovechándose en definitiva de la titularidad, ¿verdad?, que tiene de estas potestades públicas, eh, haya extralimitado, o sea, se haya extralimitado en su ejercicio? En definitiva, eso es lo que usted me dice, no lo entiendo. Usted me dijo, haya actuado como un particular, entonces ahí me perdí. Sí, esa es la pregunta, si alguna vez existió como una controversia respecto a eso. Sí, pero eso es tremendamente común, Nicole. Es tremendamente, ¿cómo lo digo?, recurrente que el Estado se vea envuelto en litigios, finalmente en juicio, ¿verdad?, donde lo que se acusa del Estado es una extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Hablamos de la administración, ¿verdad? Imaginémonos, es el caso del carabinero que, controlando una manifestación o desórdenes públicos en Plaza Baquedano, si es que se le puede llamar, ¿verdad?, actualmente Plaza Baquedano, eh, bueno, se le arrancan las cabras para el monte, si me perdonan la expresión, y se excede y le pega un palo en la cabeza a una persona que iba caminando y que la verdad es que no estaba haciendo nada. Ahí hay una extralimitación de funciones. Ese carabinero, obviamente, frente a desórdenes públicos, tiene un protocolo de actuación. El Estado tiene el monopolio de la fuerza, y por lo tanto esa fuerza la puede utilizar bajo ciertos parámetros normativos, ¿verdad? O sea, tengo la potestad como Estado de controlar el orden público, de utilizar el guanaco, de utilizar el zorrillo, de utilizar en el fondo fuerza física, pero en la medida de que se cumplan ciertos parámetros. Entonces, si no se cumple el parámetro, ahí tendríamos claramente una extralimitación en el ejercicio de esas funciones, y lógicamente eso generaría, bueno, varias consecuencias jurídicas, por lo pronto responsabilidad. Ahí hay un ejemplo. Otro ejemplo. Pensemos, por ejemplo, en la inspección del trabajo.
Se constituye la inspección del trabajo en mi establecimiento comercial y me dice, a ver, usted ha infringido la legislación laboral porque, voy a inventar, no tiene bien llevado el libro del registro de asistencia. Y ustedes consideran que está bien llevado. Bueno, eso va a dar lugar nuevamente ahí a una cuestión, a una cuestión litigiosa que va a ser zanjada por un tribunal laboral, si es que yo estimo de que ese inspector del trabajo se equivocó o ejerció mal su potestad, apreció mal los hechos. En fin, ya, o sea, en definitiva, obviamente, la principal fuente de conflicto está dado, muchachos, por esa extralimitación de atribuciones, de facultades. Piensen ustedes que el derecho administrativo, bueno, en lo personal me parece muy apasionante, más de alguien dirá, es bastante aburrido, bueno, otros dirán, se le nota, ¿verdad? Es interesante, muchachos, porque en definitiva, lo que hay aquí es una cuestión de poder. Y el poder obviamente siempre es llamativo. ¿Qué es lo que está en permanente tensión en el derecho administrativo? El ejercicio de las potestades públicas del Estado, de la administración del Estado, con los derechos de las personas. O sea, ahí está el quid de la regulación del derecho administrativo. Ejercicio de potestades públicas y derecho de las personas. Y eso está en tensión permanente. Permanente. Y es eso precisamente lo que intenta regular el derecho administrativo. ¿Vale? Bien, vamos al punto siguiente. Gracias a usted por la pregunta. Vamos a un punto siguiente. Muy, muy breve. ¿Cómo vamos a conceptualizar el derecho administrativo? La verdad, muchachos, que ustedes en el apunte van a encontrar varias definiciones de derecho administrativo. Les pido que las lean, que las mastiquen, es decir, que reflexionen sobre las distintas conceptualizaciones que la doctrina nos da de esta disciplina jurídica, pero para efectos de la cátedra nos vamos a quedar con una que necesito que maneje, ¿ya? Y que la mencionábamos ayer a propósito de la revisión del programa. Vamos a entender por derecho administrativo aquella rama del derecho público interno, aquella rama del derecho público interno, que tiene por objeto el estudio y la regulación de la organización de la administración del Estado, el estudio y la regulación, perdón, el estudio y la regulación de la organización de la administración del Estado, que disciplina las relaciones jurídicas de esta con los administrados. Y que disciplina las relaciones jurídicas de esta con los administrados. ¿Por qué nos vamos a quedar con esa definición? Por un motivo muy simple. Porque es una definición que abarca dos grandes ámbitos de regulación de la administración. Es decir, administración como organización, un pilar estático, como estructura, y administración como actividad. Disciplina las relaciones jurídicas que se dan entre la administración y los administrados. Un pilar acá dinámico. Pilar estático, pilar dinámico. O sea, la definición, como les digo, esta definición involucra esos dos grandes aspectos de la administración. Administración entendida como organización y administración entendida como actividad. Por eso nos vamos a quedar con esta definición, porque me parece que es una buena definición, es bastante completa. ¿Ok? Y a propósito de eso, entonces, bueno, ¿cómo entendemos administración, entonces? Bueno, el concepto de administración, muchachos, tiene dos acepciones, que ya lo hemos comentado con anterioridad. La administración, el concepto de administración, es posible entenderlo como actividad, y esa es la acepción objetiva o material de la voz administración. Administración como actividad, que es la acepción objetiva o material, es la teoría alemana, o administración como organización, vale decir, como una estructura. Y esa es la acepción orgánica o subjetiva, y esa es la acepción orgánica o subjetiva. Es la teoría francesa. Nosotros ya sabemos que el gran problema de la acepción objetiva o material
que entienda la administración como actividad, el gran problema que nos plantea es la imposibilidad de definirla en términos precisos, en términos acotados, ¿verdad? Porque se nos termina confundiendo con las restantes actividades estatales. Y por lo mismo nuestro legislador finalmente termina recogiendo en el artículo primero de la ley 18.575, termina recogiendo la acepción subjetiva u orgánica, la teoría francesa. Administración como organización, pero son las dos formas, ¿ya? Como puede ser conceptualizada la voz administración. ¿Alguna duda, alguna consulta a propósito de lo que acabo de decir? ¿No? Bien. Vamos, yo creo que un último tema, por la hora, ¿ya? Último subtema, punto aparte. Nosotros delante, al principio de la clase, al hablar de las funciones del Estado, veíamos que dentro de la función ejecutiva encontrábamos dos subfunciones, ¿cierto? La función de gobierno y la función administrativa. La pregunta es, ¿cómo podemos diferenciar cuando estamos frente a función de gobierno a función administrativa? Ojo, esta diferenciación entre gobierno y administración no la invento yo, no la inventa la doctrina, está en nuestro ordenamiento jurídico. Es cosa de que ustedes vean el artículo 24 de la Constitución y el artículo 1 de la ley 18.575. ¿Qué nos dice el artículo 24 de la Constitución? El gobierno y la administración del Estado corresponden al presidente de la República, quien es el jefe de Estado. El gobierno y la administración del Estado. Y si ustedes se van al artículo 1 de la ley 18.575, inciso primero, nos dice, el presidente de la República ejerce el gobierno y la administración del Estado con la colaboración de los órganos que establezcan la Constitución y las leyes. Pero ya vamos a ver que así como era difícil, si no imposible, conceptualizar de manera debidamente delimitada las distintas funciones del Estado, bastante dificultoso también nos va a resultar el definir y precisar la diferenciación entre función de gobierno y función administrativa. Pero veamos algunos criterios. El concepto, ya lo decíamos delante. La función de gobierno podemos decir que es aquella que tiene por objeto fijar, determinar políticas públicas, establecer los grandes lineamientos conforme a los cuales quiero conducir el Estado, la sociedad. En definitiva, es una función que tiende a la planificación, a la programación de planes, de acciones. Ya, una definición. En cambio, la función administrativa, decíamos nosotros, es aquella, modernamente, ¿verdad?, sin perjuicio de esa definición que se nos da por algunos constitucionalistas a partir de la corriente francesa, ¿verdad?, esto de función de mera ejecución de la ley, podemos decir hoy día, a partir del artículo 3 y 28, que es una función que tiene por objeto satisfacer necesidades colectivas de manera permanente, regular y continua. ¿Cierto? Ya, pero todavía no es muy claro. Veamos otro criterio. La función de gobierno da lugar a actos políticos o actos de gobierno. La función administrativa da lugar a actos administrativos. No aporta mucho desde el punto de vista de intentar diferenciarlas, ¿verdad? Vamos a un tercer criterio. La función de gobierno es eminentemente discrecional, mientras la función administrativa es eminentemente reglada. ¿Qué significa que sea la función de gobierno eminentemente discrecional? Significa que quien ejerce esa función tiene un amplio margen de apreciación de las circunstancias.
pudiendo adoptar cualquiera de las decisiones dentro de ese margen, siendo todas y cualquiera de ellas legítimas desde el punto de vista jurídico. En cambio, la función administrativa, que es reglada, implica que las condiciones de ejercicio de esa función, de esas potestades, vienen regladas de manera más o menos detalladas por el legislador. Vienen reguladas de manera más o menos detallada por el legislador. Ahora, ojo, no hay potestades puramente discrecionales ni potestades puramente regladas. ¿Por qué? Porque si todo viniera arreglado en detalle, ¿quién estaría tomando la decisión? ¿Mm? ¿Quién estaría decidiendo? Si todo viniera arreglado, todo hasta el más mínimo detalle. Se me quedaron dormidos. Hola. El mismo que la escribe. O sea, el legislador. Si decimos, ¿verdad?, que son aquellas que vienen reguladas de manera más o menos determinada por el legislador. Si todo viniera detallado hasta el más mínimo detalle, quien estaría tomando finalmente la decisión es el legislador y no el administrador, no el ejecutivo, ¿verdad? Y por lo tanto, entonces, obviamente hay en toda potestad un margen de discrecionalidad. Y por el contrario, tampoco podemos entender de que existan potestades puramente discrecionales, es decir, donde se otorga la potestad y el titular de ella puede hacer lo que se le antoje cuando quiera hacerlo. Porque eso ya no sería discrecionalidad, eso sería arbitrariedad. Y por ende antijurídico. Entonces, muchachos, la forma de determinar si nos encontramos frente a una potestad reglada o discrecional dice relación con la preeminencia de los elementos. Es decir, si vienen más elementos reglados de la potestad, estaremos frente a una potestad reglada. Si vienen más elementos entregados a la libre apreciación del titular de la potestad, estaremos frente a una potestad discrecional. ¿Vale? Finalmente, y en el siglo XVI, XVII, y aquí les traigo a colación un libro que me imagino habrán leído aquí en la universidad, y si no en el colegio, como es El Príncipe de Maquiavelo. Ese libro, ustedes recordarán, lo que hace es reclamar un margen de inmunidad para el gobernante, en plenas monarquías absolutas, por cierto. Y lo que postula Maquiavelo en ese libro es que el monarca debe tener un ámbito de inmunidad de jurisdicción, es decir, donde él puede decidir libremente lo que estime pertinente sin control de ningún tipo. Y entonces, desde esa perspectiva histórica, o en ese tiempo, bueno, ese margen, ese margen o campo de actuación no sujeto a control, no fiscalizable, es lo que algunos denominan como función de gobierno. Y en cambio la función administrativa sí sería, o estaría siempre sujeta a control, sí sería controlable, fiscalizable. Pregunta para ustedes, ¿será posible hoy día, en la actualidad, asumir esta diferencia, es decir, sostener de que la función de gobierno está exenta de todo control, a diferencia de la función administrativa que estaría siempre sujeta a control? ¿Será legítimo, válido desde el punto de vista constitucional, postular algo así? No, profe. De hecho, según lo que hablaba usted mismo delante, según el principio, digamos, de legalidad, todos tenemos que someternos, incluso todas las autoridades que someterse a las leyes. Entonces, no se puede. Claro. ¿Verdad? O sea, exactamente, gracias, Ítalo, exactamente, ¿verdad? O sea, hoy día no sería tolerable pretender como un criterio de diferenciación que esta función de gobierno quede totalmente exenta de control. En un régimen republicano y democrático, ¿verdad? Todo poder público, todo organismo, toda decisión debe quedar sujeta a control. Por lo tanto, esa diferenciación que algunos, ¿verdad?, veían por allá en el siglo XVI, XVII, con plena vigencia en las monarquías absolutas, obviamente hoy día no es predicable o no es aplicable.
De hecho, fíjense ustedes, muchachos, que ya la Carta del 25, la Constitución del 25, en su artículo 87, que es el que creaba los tribunales contenciosos administrativos, fíjense ustedes lo que señalaba, por favor. Habrá tribunales administrativos formados con miembros permanentes para resolver las reclamaciones que se interpongan contra los actos o disposiciones arbitrarias de las autoridades políticas o administrativas y cuyo conocimiento no esté entregado a otros tribunales. Fíjense, decisiones o actos de autoridades políticas, de gobierno, o administrativas. Y luego viene la frase que fue la lápida de este precepto, que como es el que sus organizaciones y atribuciones son materia de ley, ley que sabemos nunca se dictó, ¿verdad? Pero en definitiva ya la Carta del 25, o sea, prácticamente un siglo atrás, ya consideraba, ¿verdad?, que la función de gobierno, la función política era también una función controlable. Claro, es verdad, es más difícil de controlarla, porque al ser discrecional, muchachos, el parámetro normativo que tengo para poder cotejar si es que esa actuación, esa decisión se ajusta o no se ajusta a derecho es mucho menor, ¿verdad? Es mucho más fácil controlar una función reglada que una función discrecional, pero eso es distinto a decir de que no tiene control. Y de hecho hay técnicas de control de la discrecionalidad administrativa que nosotros más adelante vamos a estudiar, ¿vale? Es más, hoy día, ¿quién controla, o la Constitución, si nosotros pensamos en la función de gobierno, quién es el principal llamado a controlar esa función de gobierno hoy día en la Constitución? A ver, ¿quién sabe? ¿No es Contraloría, sí? No, no la principal. Tiene un ámbito de control, pero no el principal. ¿Cuál es el órgano? ¿Diputados? Exactamente. No sé quién me respondió. Así fue Ítalo. Bien. La Cámara de Diputados, artículo 52, número 1 de la Constitución. Son atribuciones de la Cámara de Diputados fiscalizar los actos del gobierno. Y ahí se establecen una serie de mecanismos para ello, ¿verdad? Las comisiones especiales investigadoras, las interpelaciones, la solicitud de antecedentes, la presentación de observaciones, acuerdos, etc. Ahí están los mecanismos, de hecho, las atribuciones a través de las cuales la Cámara de Diputados controla, entonces, esta función de gobierno. Pero les reconozco, estimados estudiantes, no es fácil el control, puesto que obviamente el límite entre la función de gobierno y la función de administración no es un límite, ¿cómo se los digo?, nítido, como no lo es tampoco el límite entre las distintas funciones del Estado, según lo veíamos a primera hora de la tarde. Tanto es así incluso, fíjense ustedes que los franceses reconocen al final que no existen sustanciales diferencias entre gobierno y administración. Y frente a eso dicen, mire, ¿sabe qué va? Como no existen sustanciales diferencias, vamos a hacer un listado de actos políticos o de actos de gobierno. Y estos sí que no quedan sujetos a control, dice los franceses. Ejemplo, relaciones internacionales del Estado. Ya, esa es una cuestión totalmente política o de gobierno, no sujeta a control. Promulgación de leyes. Tampoco es una cuestión controlable. Las relaciones entre poderes del Estado, el otorgamiento de indultos y el otorgamiento de amnistías. O sea, para ellos, finalmente, frente a la imposibilidad de hacer una separación, una división clara, terminan postulando este listado de actos políticos. Pero ojo, el hecho de que no sea fácil diferenciarlos no significa que sean lo mismo. De hecho, ya vimos como el artículo 24 de la Constitución y el artículo 1 de la Ley 18.575 reconocen que son dos cuestiones distintas. Para terminar, vamos a hacer un pequeño ejercicio. En el chat yo les voy a escribir 5 actos o actuaciones. Les voy a dar 5 minutos para que ustedes identifiquen si cada una de esas actuaciones corresponde a un acto político, es decir, a un ejercicio de una función de gobierno política, o ejercicio de una función administrativa. ¿Vale? Se las voy a escribir en el chat entonces, ¿ya? Y les voy a dar 5 minutos.
Profe, apagó el micrófono. Sí, es que estaba escribiendo, ahí estaba hablando en voz alta mientras escribía, pero no hay problema. Diferenciar si es parte de la función, entonces, administrativa o de gobierno. Número 1. La expropiación de un inmueble de propiedad particular. 2. La designación de un ministro de Estado. 3. La declaración de un estado de excepción constitucional. 4. El otorgamiento de un subsidio habitacional. Escribí cualquier cosa, subsidio, de un subsidio habitacional. 5. La aplicación de una sanción administrativa. Piensen en una multa, de una sanción administrativa. Bien, entonces, piensen, lean cada uno de estos 5 ejemplos y después les voy a preguntar. No es necesario que lo escriban en el chat, ¿eh? No es necesario, porque después les voy a preguntar y les voy a pedir que participen. Entonces, número 1, y alguien que quiera participar me va a decir, profesor, yo creo que es parte de esta función y me va a dar el fundamento. O sea, reflexionen el por qué. ¿Vale? Son las 17:57. Exactamente a las 18:02, 5 minutos, hacemos esto para después terminar. ¿Vale? Comiencen a trabajar.
Ya, muchachos, voy a reiniciar la grabación y vamos. Número 1, la expropiación de un inmueble de propiedad particular. ¿Quién se atreve Yo. a responder? Doña Silvia, vamos. La expropiación, primero que todo, puede provenir de un acto legislativo o de un acto administrativo. Para que se concrete la privación del dominio, que en este caso sería mediante la expropiación, se requiere de la existencia de una ley en sentido formal, es decir, aprobada por el Congreso Nacional. Esta ley puede ser general o especial como determina la Constitución. Debe tener por finalidad una causa de utilidad pública o el interés nacional. Y debe ser calificada por el legislador, la ley debe ser clara, específica y previsible. Está todo perfecto, Sigrid. ¿Y usted considera, en base a lo que me está diciendo, que la expropiación como tal es parte de la función de gobierno o de la función administrativa? ¿Y por qué? Administrativa. ¿Ya? ¿Por qué? En base a los criterios que antes mencionábamos, ¿por qué usted cree que es administrativa? Le anticipo que está en lo correcto, ¿ah? Muy bien. Efectivamente, la expropiación es una cuestión que es parte de la función administrativa. ¿Y por qué será administrativa? ¿Será discrecional o no? No. No. No, pues, ¿cierto? Usted mismo acaba de decir que se requiere de una ley, ¿verdad?, para poder expropiar y posteriormente la dictación de un acto expropiatorio, es decir, la expropiación, como va a afectar, ¿verdad?, va a incidir ni más ni menos que en el derecho de propiedad, que es una garantía constitucional, obviamente viene detalladamente regulada por el legislador, propio de la función administrativa. Muy bien. Número 2. La designación de ministro de Estado. Otra persona, por favor. La designación de un ministro de Estado. Yo quiero participar, profesor. Vamos, Valeria. Sería un acto de gobierno, porque en base a uno de los criterios que usted dijo, era si es eminentemente discrecional o eminentemente arreglado, si era administrativo. Entonces, se dice que el presidente puede designar a los ministros, pero no dice a quién debe designar específicamente, solamente da requisitos, pero el presidente es quien determina a qué persona va a nombrar. Muy bien, Valeria. Muy bien. Efectivamente, la designación de un ministro de Estado es parte de la función de gobierno, ¿verdad? Porque es eminentemente discrecional. Y ojo, lo que usted dice, Valeria, es muy importante, pero efectivamente, tal como lo decíamos delante, como no hay potestades puras, puramente regladas o puramente discrecionales, usted muy bien lo dice, es discrecional, pero hay elementos reglados, ¿cierto? Un mínimo. Ser chileno, mayor de 21 años de edad, y cumplir con los demás requisitos de ingreso a la administración. De ahí, cumpliéndose eso, cualquier persona puede ser designada ministro de Estado, ¿verdad? Muy bien. Vamos a la tercera. La declaración de un estado de excepción constitucional, otra persona. Nicole. Es una función de gobierno, ya que tiene un aspecto discrecional, ya que el Estado es el que evalúa los riesgos, o sea, como esto es una situación de emergencia, entonces como que prima la función de gobierno. Muy bien, usted está en lo correcto. La declaración de los estados de excepción constitucional, ya sea un estado de asamblea en caso de guerra externa, estado de sitio en caso de guerra interna o de grave conmoción interior, estado de catástrofe en caso de calamidad pública, ¿verdad?, que es el que actualmente está decretado, y el estado de emergencia en situaciones, ¿verdad?, de emergencia o de grave alteración del orden público, etcétera, que fue el que se decretó, de hecho, el 18 de octubre de 2019, ¿verdad? Obviamente esos elementos, esa calamidad pública, esa grave conmoción interior, esa guerra interna, etcétera, son conceptos jurídicos indeterminados, y quien juzga, quien determina la pertinencia o impertinencia de que el estado de excepción es el Ejecutivo, es el presidente de la República, ¿verdad? Y obviamente es una función de gobierno, es de gobierno. La declaración en sí es de gobierno. Muy bien. Número 4, otra persona, ojalá que no haya participado, el otorgamiento de un subsidio habitacional. ¿Quién? Otra persona que no haya participado, a ver. Vamos, muchachos, anímense.
Profesor, yo creo que es una función administrativa. Javiera, ¿y por qué? Pero Efectivamente es es que administrativa. esa era mi duda, porque si es un subsidio habitacional, entonces tendría que estar reglado, ¿verdad? ¿Quiénes son las personas que cumplen ciertos requisitos para poder optar a él? Eh, Eso era por lo que yo pensé que era una función administrativa. Sí, y está perfecto, po. Está perfecto, pues ese es el motivo. Piensa usted que el subsidio habitacional, el otorgamiento de una subvención, por ejemplo, etcétera, implica gasto público. Implica que yo como Estado, ¿verdad?, voy a desembolsar recursos y se los voy a entregar a un particular. Por lo tanto, obviamente eso está estrictamente reglado. No es que yo discrecionalmente diga, ah, bueno, usted me cae bien, a usted le voy a dar un subsidio, usted me cae mejor, a usted le doy un... No, ¿verdad? Es el ejercicio de una potestad que está claramente reglada y por lo tanto es una función propiamente administrativa. Vamos ahora a la quinta, la aplicación de una sanción administrativa, ojalá otra persona. Profe, esa es administrativa. ¿Por qué? Por la misma razón que usted le decía a la compañera, porque no es si alguien te cae bien o te cae mal, así como ya a ti te sanciono y a ti no. Eso está súper reglado porque al final una sanción es algo que más que sea algo monetario o que te saque de la función, es como, además que te deja como marcado, por decirlo así, como que una parte no queda bien parado, no sé cómo explicarlo de otra forma, entonces eso sí o sí tiene que estar como muy, muy bien reglado, como estrictamente, como dijo usted. Claro, claro, y es porque en definitiva, Isabel, lo que se afectan ahí son los derechos de las personas. O sea, en definitiva, cuando a mí se me impone una clausura, por ejemplo, en mi establecimiento comercial, se me afecta el libre ejercicio de actividad económica. Si se me aplica una multa, se me afecta el derecho de propiedad, etc. Por lo tanto, evidentemente, la aplicación de sanciones administrativas es parte de la función administrativa. Súper bien, pues muchachos, 5 de 5, es decir, nadie cometió errores. Ayer hice el mismo ejercicio en otra universidad y fueron 4 de 5. Hubo por ahí un error respecto de los estados de excepción constitucionales en concreto. Así que súper bien. ¿Se dan cuenta como en definitiva, sin perjuicio de que no es fácil hacer la separación exacta, son cuestiones distintas, son funciones distintas? En definitiva, muchachos, y con esto cierro la clase, en definitiva, la función de gobierno es una función, como les decía antes, de planificación, de ideación de programas, de acciones. Y por su parte, la función administrativa es la implementación, la ejecución de esas acciones. A nivel de gobierno, entonces, lo que hay es presidente de la República, ministerios. Ahí está la planificación. A nivel de administración, lo que tenemos son servicios públicos, que son los que van a tener que llevar a la ejecución esos planes, esos programas, esas acciones ideadas por el nivel de gobierno. O sea, la función administrativa está subordinada de alguna manera a la función de gobierno. Les doy un ejemplo. Se nos avecina el invierno. Claro, el Ministerio de Salud podría decir, mire, vamos a planificar, porque parece que es necesario, ¿verdad?, un plan de vacunación, donde queremos llegar, ¿verdad?, a los adultos mayores, a los adultos menores, cierto porcentaje, en fin. Bueno, se crea la política pública, pero la ejecución le corresponde a los servicios públicos de salud. No es que el ministro vaya a salir a vacunar a la gente, ¿verdad? Otro ejemplo, el Ministerio Público, o sea, el Ministerio de Salud nos dice, mire, es importante, ¿verdad?, crear conciencia en la población respecto de qué sé yo, el llevar una vida sexual responsable, y entonces vamos a implementar una campaña, qué sé yo, de educación sexual. No, nuevamente lo mismo, ¿verdad? Se crea el programa, el plan, y luego quien lo ejecuta son los servicios públicos. No va a andar el ministro ni el presidente de la República, no sé, repartiendo preservativos o en definitiva haciendo campañas comunicacionales de pegar una ficha. No, eso lo va a ejecutar, ¿verdad? El servicio público. ¿Vale? O sea, esos son dos planos, en definitiva, y esto compone, como lo veíamos al comienzo, la función ejecutiva. ¿Vale? Bien, muchachos, lo vamos a dejar hasta aquí. Les agradezco enormemente que se hayan conectado. Les repito que me disculpe los 5 minutos de atraso en la conexión, pero fue por problemas de internet. Por favor, recuerden, quedan con un trabajo pendiente, sí cortito, y que es leer el punto 4 del apunte.
construcción jurídica del concepto de administración pública en el derecho chileno. Léanlo comprensivamente y si hay alguna duda o consulta me la plantean el próximo jueves, ¿vale? Que tengan un excelente fin de semana, descansen, lean, distribuyan bien su tiempo y nos estamos viendo el próximo día jueves, igual como lo hemos hecho. Yo unos minutos antes de la clase les subo el link a Educandus y ustedes se conectan, aunque hoy día no sea, abrí Zoom y ustedes automáticamente se conectaron. No sé cómo lo hicieron, pero yo creo que ocuparon el mismo link. Sí. Profe, ¿por qué el mismo link para todas las clases? Ah, es el mismo para todas las clases. Miren ustedes, yo el año pasado, bueno, para que vean que no soy tan tecnológico, el año pasado yo todas las clases subía el link, y por lo que ustedes me dicen es siempre el mismo entonces. ¿Sí? O sea, no sé si siempre será así la verdad, profe, porque el año pasado algunos profesores igual nos mandaban como link cada clase, pero ahora no habían, hay compañeros que dijeron ocupan el mismo link porque es para todas las clases, y nosotros nos metimos y apareció usted, así que debe ser así. Ya, bueno, veámoslo. Yo en todo caso voy a intentar conectarme el próximo, o sea, no me voy a intentar conectar, me voy a conectar obviamente el jueves a las 8:30, ¿verdad? Voy a abrir la sesión y voy a ver si es que ustedes se conectan o no. Ahora, cualquier problema, igualmente yo les subo, se meten educando y ahí van a encontrar el link de la clase por si es que no fuese el mismo, ¿vale? Entonces, eso, ¿dudas, consultas, alguna observación antes de cerrar? ¿No? Parece que no. Ya, chiquillos, cuídense, que estén bien, descansen, nos vemos. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, que esté bien.